Bueno, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Quiero saber si me están escuchando y si se ve la pantalla. Sí, excelente. Muy bien. Bueno, espero que les haya ido muy bien en sus discusiones, que les haya ido muy bien en sus laboratorios, en todas las actividades que hayan tenido el día de hoy. El día de hoy vamos a cerrar el tema de las enzimas. ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de los otros factores que alteraban la actividad enzimática y es que vamos a tocar, lo primero que vamos a tocar es la inhibición, ¿sí? La inhibición enzimática. Solo permítanme agregar algo acá. Listo. Un poquito de agua. Bien. Primero tenemos que hablar acerca de la inhibición reversible. Si esto sucede dentro del sitio activo. Cuando hablamos de una de las formas de alterar la actividad enzimática, es a través de la unión de compuestos dentro del sitio activo, ¿sí? Dentro del sitio activo. Nosotros aquí vemos un esquemita que dice enzima más sustrato, tenemos aquí la formación del complejo enzima-sustrato y finalmente la formación de enzima más producto. Pero aquí tenemos un participante que es lo importante en la clase en este momento de esta explicación, que es un inhibidor, que lo tenemos representado aquí con esta I. Un inhibidor de una enzima lo podemos definir como un compuesto que va a disminuir la velocidad de la reacción al unirse a la enzima, ¿sí? Y a veces este inhibidor no solo disminuye la velocidad, también puede afectar en la afinidad, ¿sí? También puede afectar en la afinidad. En estos casos vamos a estar estudiando inhibidores reversibles, ¿sí? Inhibidores reversibles quiere decir que forman un complejo dinámico y disociable, quiere decir que pueden disociarse, se pueden separar, no se une de una manera covalente a la enzima, ¿sí? Y la primera inhibición que vamos a estudiar es la inhibición competitiva. Como bien dice el término, inhibición competitiva, un inhibidor competitivo compite. ¿Con quién creen que va a competir? Pues con el sustrato. Sí, por eso está acá. Está compitiendo con el sustrato. ¿Cómo compite? Lo que está haciendo es competir por unirse al sitio de reconocimiento del sustrato de la enzima. ¿Sí? Usualmente suele ser un análogo estructural. ¿Y a qué nos referimos con un análogo estructural? Que su estructura es parecida. ¿Sí? Que su estructura es parecida. Sin embargo, bueno, y aquí lo tenemos, ¿no? Que hay dos caminos posibles cuando se une el sustrato y cuando se une el inhibidor. Por eso decimos acá, compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima y se da de forma reversible. Se da de forma reversible. Veo una mano levantada. Sí, dime, Ismael, a ver, te escucho. El licenciado tenía una duda, ¿eso tiene que ver también con los mecanismos agonistas y antagonistas en todo caso? ¿O sería distinto? Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar a eso. Porque aquí lo que tenemos es meramente una inhibición. ¿Sí? Cuando vamos a hablar acerca de las enzimas reguladoras, que las enzimas reguladoras, ya vamos a ver que tienen un sitio alostérico, ¿sí? Un sitio alostérico que puede afectar, alterar, aumentar o disminuir, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú hablas de lo de agonista, por ejemplo, podemos tener un agonista completo, un agonista parcial, un antagonista como tal. Y entonces, un agonista, ¿qué pasa? Hay una respuesta como tal, hay una respuesta. Sin embargo,
¿Qué pasó, Yerel? Perdón. Pensé que el ingeniero Jacqueline me iba a decir algo. ¿Qué pasa con los agonistas? Activan, producen una respuesta, ¿sí? Aquí vamos a hablar de esto con las enzimas reguladoras que tienen un modulador alostérico, que tienen un sitio alostérico y que dependiendo de lo que se una, el grupo funcional que se una, esta puede estar activada o desactivada. Eso lo vamos a ver. Uno de los grupos funcionales que más se unen son los grupos fosfato, las fosfataciones, por las sinasas que las unen y las fosfatasas que las separan. Entonces, aquí es algo similar, pero ahorita solo estamos viendo una inhibición, ¿sí? Solo estamos viendo completamente inhibición. Ya vamos a llegar a la regulación en donde podemos activar, por ejemplo, tenemos un agonista inverso que puede disminuir la actividad del receptor o activar el receptor. Entonces, y un antagonista impide la acción del agonista. Pero aquí solo estamos hablando de algo que está impidiendo que se una el sustrato, ¿verdad? Entonces, con lo de agonista y antagonista, sí tiene relación, pero más adelante lo vamos a revisar en la clase. No sé si te queda claro, Ismael. Pues sí, licenciado, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Bueno, con lo del paso de la inhibición, ¿qué es la característica de esto? Hay un incremento, si yo esto lo puedo combatir, este inhibidor lo puedo combatir tranquilamente. ¿Cómo lo puedo combatir? Con un incremento en la concentración de sustrato, ¿sí? Si yo incremento la concentración de sustrato y se incrementa a niveles suficientemente altos, se puede superar la inhibición competitiva, ¿sí? Se puede superar, se puede superar. Los sitios de unión al sustrato son ocupados por el sustrato y ¿qué pasa? Las moléculas del inhibidor ya no se pueden unir, ¿sí? Ya no se pueden unir. Entonces, cuando revisamos el gráfico de Lineweaver-Burke, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros lo que estamos haciendo es que estamos ocupando sitios del sustrato, lo que estamos haciendo es incrementar la KM, que en estos casos cuando hay un inhibidor se conocen como KM aparente, así se le conoce, un KM aparente. Sin embargo, como yo puedo aumentar la concentración del sustrato para saturar la enzima y poder trabajar, estos no van a tener efecto sobre la velocidad máxima. Y es aquí en donde podemos ver que Lineweaver-Burke nos permite ver esto de una manera muy fácil. Vemos aquí que estamos incrementando la concentración del inhibidor, ¿vean? Pero en ningún momento estamos cambiando la velocidad máxima. Sin embargo, sí se está cambiando la KM. Sí se está incrementando la KM, la constante de Michaelis, cuando nosotros incrementamos la concentración del inhibidor, ¿sí? Pero no cambiamos la velocidad máxima. Esto es porque, como es un inhibidor competitivo, compite, incrementa, o sea, compite, se necesita más sustrato, ¿no? Se necesita más sustrato, pero el problema es que como no está destruyendo, no está disminuyendo su capacidad catalítica, no disminuye la velocidad máxima. No disminuye la velocidad máxima como tal, porque yo puedo subir la concentración de sustrato y poder llegar a esa velocidad máxima. Ejemplo de esto, yo les traigo dos ejemplos. Por ejemplo, la inhibición competitiva, hay un caso que sucede, por ejemplo, cuando hay pacientes que han ingerido metanol, ¿sí? Que han ingerido metanol. Este metanol muchas veces se ocupa como disolvente en los anticongelantes. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes se acuerdan que en química médica hablamos acerca del alcohol deshidrogenasa. ¿Y qué pasa cuando el metanol entra en nuestro cuerpo? ¿En qué se convierte? ¿En qué se convertía por el alcohol deshidrogenasa? A ver, preguntita. ¿En qué se convertía por el alcohol deshidrogenasa el metanol? ¿En qué compuesto? En acetaldehído.
¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? Es que los dos me hablaron al mismo tiempo y no los escuché. En acetaldehído. En acetaldehído. El acetaldehído tiene 2 carbonos y el metanol solo tiene 1 carbono. ¿Qué aldehído solo tiene 1 carbono? Formaldehído. Correcto, el formaldehído. Excelente, el formaldehído. ¿Qué es lo que pasa? Que el formaldehído es perjudicial. Lo vimos en química médica y decíamos, es perjudicial para muchos tejidos. Y algo que hablábamos en química médica, perdón, era acerca de la ceguera que se podía generar debido a la ingestión del metanol, porque los ojos son sensibles al formaldehído. ¿Qué es lo que pasa? La inhibición competitiva se puede ocupar en este caso. ¿Cómo? Suministrando etanol. El etanol va a competir con el metanol como sustrato del alcohol deshidrogenasa. Es una inhibición competitiva. ¿Qué es lo que pasa? Ambos son sustratos, pero en este caso estamos ocupando el etanol como un inhibidor del metanol. Entonces el etanol va a competir con el metanol como sustrato del alcohol deshidrogenasa. Entonces, a pesar de que nosotros sepamos que ambos son 2 sustratos, el efecto del etanol es muy, muy parecido a lo que pasaría con un inhibidor competitivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se ocupa como terapia de envenenamiento por metanol? Una infusión de etanol. ¿Sí? Una infusión de etanol. Claro, se hace de manera lenta, se hace de manera controlada, ¿verdad? Se hace de manera controlada para que no hayan peligros para la salud. Pero es un caso, es un ejemplo. ¿Sí? Es un ejemplo. Otro ejemplo muy clásico que van a poder ver ustedes de inhibidor competitivo es la atorvastatina. Si sus papás probablemente escucharán que toman atorvastatina como medicamento. Fíjense que la atorvastatina, y ahí pueden ver la estructura, aquí está la estructura de acá, es un inhibidor competitivo de una enzima, de la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. ¿Qué es lo que pasa? La estructura de la atorvastatina, ya vamos a ahondar en eso, la estructura de la atorvastatina le permite ocupar el sitio activo en donde debería estar el sustrato, que es la hidroximetilglutarilcoenzima A. Entonces, ¿qué pasa? Viene la atorvastatina, impide que el sustrato acceda a la enzima. ¿Sí? Y es importante esto porque la reductasa de la que estamos hablando es el principal punto regulador de la síntesis del colesterol. Entonces, es muy lo dejan muy relacionado cuando hay problemas con el colesterol. ¿Sí? ¿Y dónde está la clave de la atorvastatina de todo esto? Está en esta estructura de acá, miren. Esta estructura de acá. Que si nosotros lo llamáramos, podríamos decir que es un ácido 3,5, vamos a ver, 3,5 dihidroxipentanoico. Esto de acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta región de acá va a presentar una disposición que imita a la hidroximetilcoenzima A, que participa en la reacción catalítica normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Va a competir por el sitio activo. La atorvastatina compite con el sitio activo gracias a esta región de acá. Esta región de acá. Ahora, ¿qué hacen los anillos de acá? Porque nos podemos preguntar, bueno, y entonces si solo esto es lo que funciona, ¿para qué le pusieron esto? ¿Para qué se compone esto de aquí? Pues fíjense que los anillos aromáticos no están ahí para imitar la estructura, sino que lo que hace es que estas estructuras de acá generan interacciones adicionales que hacen que la atorvastatina se una con mucha afinidad. O sea, esto tiene una función. Esto tiene la función de ser imitador y esto para aumentar la afinidad. Entonces, la cadena inferior es la zona de reconocimiento catalítico y estos anillos superiores aumentan la afinidad por la enzima. Entonces, es un inhibidor competitivo
muy potente, ¿sí? No solo se está pareciendo al sustrato con esta zona de acá, no solo se parece, sino que también puede ocupar fuertemente el sitio activo porque hay un aumento en la afinidad, ¿sí? No sé si hay dudas respecto a esto. Esto es información adicional, ¿verdad? Del ejemplo que les traía de la atorvastatina. Y recuérdense que como es un inhibidor competitivo, es reversible, no destruye la enzima, no disminuye su capacidad catalítica y simplemente le está ganando temporalmente el sitio activo a la hidroximetilglutaril coenzima A. ¿Sí? Por lo tanto, vemos un aumento de Km, ¿sí? Vemos un aumento de Km, de la constante de Michaelis, porque se necesita más del sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Pero como si yo pongo suficiente sustrato, puedo desplazar competitivamente la atorvastatina, saturo todas las enzimas y por lo tanto mantengo mi velocidad máxima. ¿Sí? No modifica qué tan rápido puede trabajar, porque la puedo saturar. Esto es la inhibición competitiva. Vamos con la inhibición acompetitiva. Solo déjenme dar un traguito de agua. Listo. Bien. Tenemos la inhibición acompetitiva, que fíjense que se une a otros dos tipos de inhibiciones reversibles. Está la competitiva y la mixta, ¿sí? Un inhibidor acompetitivo, es muy importante esto, un inhibidor acompetitivo se va a fijar a un sitio distinto al que se fija el sustrato. Por eso vean el esquema. Tenemos enzima sustrato, tenemos ya formado el complejo enzima sustrato y el inhibidor se une al complejo enzima sustrato. Por lo tanto, se va a unir a un sitio diferente. Por eso dice acá, se une el complejo enzima sustrato. ¿Sí? ¿Cuál entonces es la diferencia de un inhibidor competitivo con un inhibidor competitivo? ¿Cuál sería la diferencia? Ah, bueno, que en este caso se está uniendo a un sitio diferente de donde se une el sustrato y se está uniendo ya al complejo enzima sustrato. ¿Sí? Es muy importante esto. Cuando vemos la gráfica de Lineweaver-Burke en una inhibición acompetitiva, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si nosotros estudiamos la gráfica, podemos ver que hay una modificación de la velocidad máxima y hay una modificación de la constante de Michaelis, de Km. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros estamos uniendo, y de regreso, como nosotros estamos uniendo el inhibidor al complejo enzima sustrato, se está impidiendo la formación del producto como tal. Y si yo estoy impidiendo la formación del producto, ¿qué va a pasar? Me va a disminuir la velocidad máxima. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que como nosotros estamos uniendo el inhibidor al complejo enzima sustrato, fíjense que da la casualidad que este inhibidor lo que hace es estabilizar el complejo enzima sustrato. Entonces lo que hace es disminuir la Km. ¿Sí? Disminuir la Km. Y aquí lo podemos ver. Cuando vamos incrementando, ¿sí? Cuando vamos incrementando, ¿cómo va disminuyendo? Ojo, y esto es muy importante. Puede que en algunos libros ustedes lean acerca de la inhibición no competitiva. ¿Sí? De la inhibición no competitiva. Y puedan decir, ah, bueno, la inhibición no competitiva es igual a la competitiva. Pues fíjense que hay diferencias. Y la diferencia principal es por la forma de la enzima a la que se une el inhibidor. En la competitiva, el inhibidor se une únicamente al complejo enzima sustrato y nos forma este complejo que está acá.
este complejo que está acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Nos forma un complejo enzima sustrato inhibidor, no se genera producto, se disminuye la velocidad máxima, se disminuye la KM aparente porque se está estabilizando este complejo enzima sustrato. Entonces es como que se está facilitando, ¿no? Estamos facilitando el equilibrio hacia la unión del sustrato. ¿Y qué pasa? Que en cambio, cuando tenemos una inhibición no competitiva, que la pueden encontrar en algunos libros, no competitiva, el inhibidor puede unirse tanto a la enzima libre como al complejo enzima sustrato. ¿Sí? Se puede unir a la enzima libre como al complejo enzima sustrato. ¿Qué pasa? Esto reduce la cantidad de enzima catalíticamente activa y como consecuencia también va a disminuir la velocidad máxima. Pero, como se está uniendo a la enzima, la KM por lo general no cambia. ¿Sí? La KM por lo general no cambia. Entonces quiero que quede muy claro que la inhibición acompetitiva, el inhibidor no, por eso se llama acompetitiva, no compite directamente con el sustrato por el sitio activo. ¿Sí? No compite. Se une a un lugar diferente y se une hasta el momento en que el sustrato ya se ha unido en el complejo enzima sustrato. Claro, el problema es que este complejo enzima sustrato inhibidor es catalíticamente inactivo. ¿Qué pasa? Ya no tengo complejo enzima sustrato que puede formar producto. Y por lo tanto, ahí sí me está afectando la velocidad máxima. Pero quiero que entiendan cómo se está uniendo el complejo enzima sustrato, ayuda, estabiliza la unión del sustrato al formar el complejo enzima sustrato inhibidor y eso hace que la KM disminuya. ¿Sí? Que la KM disminuya. Luego tenemos otro tipo de inhibición, que es la inhibición mixta. ¿Sí? Y esta inhibición mixta, que ojo que con la inhibición mixta, en muchos libros lo hacen como un tipo de inhibición no competitiva pura, pero nosotros lo vamos a tomar como una inhibición mixta. Así lo vamos a estudiar, como una inhibición mixta. ¿Qué pasa con la inhibición mixta? Se une a la enzima libre y se puede unir al complejo enzima sustrato. El problema y la diferencia como tal es que en la inhibición no competitiva, ¿qué es lo que sucede? Que el inhibidor se une tanto a la enzima libre como al complejo enzima sustrato con la misma afinidad. Pero en la inhibición mixta, ¿sí? Se puede unir a la enzima libre como al complejo enzima sustrato, pero con una distinta afinidad. ¿Sí? Con una afinidad distinta. Es como un detalle muy clave para poder separar las dos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se va a disminuir la velocidad máxima? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí se va a disminuir la velocidad máxima. El problema, y aquí lo vamos a ver con la KM, el problema es que la KM se va a modificar, pero se va a modificar de maneras diferentes. Por ejemplo, la KM puede aumentar o disminuir, dependiendo si el inhibidor tiene mayor afinidad por la enzima libre o por el complejo enzima sustrato. Ojo, mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso. Si el inhibidor se une preferentemente a la enzima libre, o sea, este caso de acá, ¿qué va a pasar? Dificulta la unión del sustrato. Se necesita una mayor concentración para alcanzar la mitad de la velocidad máxima porque estoy evitando la unión del sustrato. Entonces, ¿qué va a suceder? La KM va a aumentar. En cambio, si el inhibidor se une con mayor afinidad al complejo enzima sustrato, ¿qué va a pasar?
se estabiliza por la unión del inhibidor acá, ¿verdad? Y la KM disminuye, así como teníamos el caso de la inhibición acompetitiva, que se unía el complejo enzima-sustrato. La KM disminuye. Y en ambos casos, la velocidad máxima está disminuyendo. ¿Sí? En ambos casos la velocidad máxima está disminuyendo. No sé si hay, yo sé que puede parecer un poquito aquí, un poquito raro, pueden repasarlo despacio. Si hay dudas, pregúntenme, si no podemos continuar con la inhibición irreversible. Esta es la inhibición irreversible. Que esto vamos a ocupar un mecanismo que hemos estudiado anteriormente, por ejemplo, en química médica, lo de las penicilinas. ¿Seguimos? Seguimos. Ok. Fíjense. ¿Qué pasa con la inhibición irreversible? Lo vamos a poner acá. La inhibición irreversible, cuando hablamos respecto a ella, vamos a estar hablando del inhibidor o los inhibidores irreversibles se van a unir de manera covalente. ¿Sí? Se van a unir de manera covalente. O pueden destruir el grupo funcional de la enzima que es esencial para la actividad. ¿Sí? O al mismo tiempo pueden formar una asociación que no sea covalente, pero que es muy estable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo más frecuente es que haya una formación de enlace covalente. ¿Sí? Que haya una formación de enlace covalente entre el inhibidor irreversible y la enzima. ¿Sí? Fíjense que hay un caso especial de inhibidores irreversibles que se les conocen como inactivadores suicidas. ¿Qué pasa con los inactivadores suicidas? Que son compuestos que son relativamente reactivos hasta que se unen al sitio activo. Obviamente tiene que ser específico de una enzima, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Un inactivador suicida pasa en los primeros pasos de la reacción, pero ¿qué es lo que sucede después? Que se convierte en un compuesto muy reactivo que se combina irreversiblemente. Por eso decimos inhibición irreversible. Se combina irreversiblemente con la enzima. ¿En vez de qué? En vez de formarse el producto normal. Es un caso especial de lo de la inhibición irreversible. Ahora, ¿qué está pasando con las penicilinas? Si ustedes se acuerdan, la penicilina actúa como un inhibidor irreversible porque ¿qué pasa? Se une covalentemente ¿a quién? A la transpeptidasa bacteriana. ¿Sí? Se une covalentemente a la transpeptidasa bacteriana y es una enzima esencial para formar la pared celular. ¿Sí? A la pared celular. Todo gracias al anillo betalactámico. ¿Sí? Todo gracias al anillo betalactámico. Aquí tenemos la penicilina, el anillo betalactámico. ¿Qué pasa? Se une a un residuo de serina, vean. Aquí está. Reactivos hasta que se unen al sitio activo. Obviamente tiene que ser específico de una enzima, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Un inactivador suicidable, que es muy estable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo más frecuente es que haya una formación de enlace covalente. ¿Sí? Que haya una formación de enlace covalente entre el inhibidor irreversible y la enzima. ¿Sí? Fíjense que hay un caso especial de inhibidores irreversibles que se les conocen como inactivadores suicidas. ¿Qué pasa con los inactivadores suicidas? Que son compuestos que son relativamente reactivos hasta que se unen al sitio activo. Obviamente tiene que ser específico de una enzima, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? Un inactivador suicida pasa en los primeros pasos de la reacción, pero ¿qué es lo que sucede después? Que se convierte en un compuesto muy reactivo que se combina irreversiblemente. Por eso decimos inhibición irreversible. Se combina irreversiblemente con la enzima. ¿En vez de qué? En vez de formarse el producto normal. Es un caso especial de lo de la inhibición irreversible. Ahora, ¿qué está pasando con las penicilinas? Si ustedes se acuerdan, la penicilina actúa como un inhibidor irreversible porque ¿qué pasa? Se une covalentemente ¿a quién? A la transpeptidasa bacteriana. ¿Sí? Se une covalentemente a la transpeptidasa bacteriana y es una enzima esencial para formar la pared celular. ¿Sí? A la pared celular. Todo gracias al anillo betalactámico. ¿Sí? Todo gracias al anillo betalactámico. Aquí tenemos la penicilina, el anillo betalactámico. ¿Qué pasa? Se une a un residuo de serina, vean, aquí está. Se une a un residuo de serina y forma un complejo covalente, que aquí está, que inactiva permanentemente a la transpeptidasa. La inactiva por completo. ¿Qué es lo que sucede? Como ya no se puede recuperar la actividad, ¿sí? No se puede recuperar la actividad, no logra recuperar la actividad porque se ha unido de manera estable. La bacteria tiene que sintetizar otra vez una nueva enzima. No se puede aumentar la concentración de sustrato, no se puede retirar el antibiótico, se tiene que formar una nueva enzima. Y esto genera que sea una inhibición irreversible como tal. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan eso con la inhibición irreversible. Ahora, hemos visto inhibición. Pero cuando nosotros hablamos de la inhibición, nosotros tenemos la idea que es una disminución de la actividad de enzima. ¿Sí? Una disminución de la actividad de la enzima. No generalmente por completo, no necesariamente por completo, pero sí en distintos grados de magnitud de la disminución de la actividad de la enzima. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora vamos con la regulación enzimática. ¿Sí? Y la regulación enzimática va a modular la actividad. Aquí sí vamos a caer en donde lo que nos dijo Ismael, en donde pueden haber activaciones o disminuciones de actividad. ¿Sí? Aquí vamos a llegar a eso. Hay distintos mecanismos y vamos a ir paso a paso. Lo primero que puede pasar es que se puede aumentar la actividad, se puede disminuir la actividad, se puede activar a la enzima, se puede desactivar la enzima o podemos cambiar la cantidad de enzima disponible que haya. Todo esto según las necesidades metabólicas de la célula, porque todo depende de las necesidades metabólicas que hay de la célula. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podemos actuar sobre la capacidad catalítica. Nosotros aquí vamos a hablar primero de la regulación de la cantidad de enzimas. Y es que lo que pasa es que cuando hablamos de la capacidad catalítica, nosotros podemos modificarlo. Podemos modificar su eficiencia catalítica intrínseca, o sea, dentro de la enzima, o la concentración de moléculas de enzima. Y en estos casos, cuando tenemos el control de síntesis de enzimas, podemos tener enzimas constitutivas, que las concentraciones son relativamente constantes, porque son necesarias para ciertas funciones celulares que son habituales. ¿Sí? O enzimas que son regulables, ¿sí? Que pueden ser inducidas o reprimidas. ¿Sí? La cantidad sintetizada en base a una señal puede ser inducida, ¿sí? Un estímulo aumenta su síntesis o puede reprimirse. Por ejemplo, cuando una señal disminuye su síntesis. Pero no solo tenemos eso,
sino que también tenemos degradaciones de las enzimas, ¿sí? Degradaciones de las enzimas. Y aquí es en donde entra una vía que la vamos a hablar rapidito, que es la vía ubiquitina proteosoma, ¿sí? Y es un control, prácticamente es una degradación regulada, un control regulado de la degradación de proteínas celulares, especies que están defectuosas o que no se necesitan. ¿Qué es lo que pasa? Esta vía ubiquitina proteosoma lo que logra hacer es degradar de manera selectiva cuando hay un compromiso en su competencia funcional, ¿sí? Un compromiso en su integridad física, estructural, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, han perdido grupos funcionales o se han dañado. La vía ubiquitina proteosoma es la encargada de eso. Pero el problema de la regulación de la cantidad de enzimas es que en los seres humanos la inducción, por ejemplo, o la represión de síntesis de proteínas es un proceso que requiere mucho tiempo, ¿sí? Si yo quiero cambiar concentraciones importantes de enzima, me va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Nosotros podemos alterar la eficiencia catalítica intrínseca o cambiar la cantidad de enzima. Hemos visto que podemos cambiar la cantidad de enzimas según señales y podemos degradarlas según sea necesario. Pero el problema es que requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos alterar la eficiencia catalítica intrínseca de las enzimas. ¿Cómo logramos eso? Ahora llegamos a los cambios en la eficiencia catalítica intrínseca de las enzimas. Cuando hablamos de esto, ¿sí? Cuando hablamos de esto, podemos tener cambios en la eficiencia catalítica intrínseca, por ejemplo, modificaciones covalentes, o lo que vamos a ver ahorita, regulaciones alostéricas, ¿sí? Regulaciones alostéricas. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja de estos cambios en eficiencia catalítica intrínseca? Que son rápidos. Hay una regulación de la actividad enzimática que es rápida, en segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se necesita cambios a largo plazo, ahí sí se trabaja en niveles de concentración. Mientras que cuando necesitamos alteraciones rápidas que son transitorias, necesitamos cambios en la eficiencia catalítica. Y es aquí en donde hablamos acerca de las enzimas reguladores, ¿sí? Porque el problema es que en el metabolismo hay grupos de enzimas, ¿sí? Hay grupos de enzimas que van funcionando en conjunto. Hay un proceso metabólico establecido, hay varias reacciones, y en estos procesos enzimáticos, muchas veces como son secuenciales, la reacción de una enzima convierte el sustrato, el producto, perdón, de una enzima convierte el sustrato de la siguiente. Y fíjense, sepan ustedes, que la mayor parte de las enzimas en estas rutas metabólicas siguen el comportamiento cinético de Michaelis-Menten, ¿sí? Ese comportamiento cinético que establecimos de lo que hablábamos en la clase pasada, ¿sí? Sin embargo, aquí es en donde entran las enzimas reguladoras. En uno de estos caminos secuenciales hay una o más enzimas que tienen un efecto sobre la velocidad de la secuencia de reacciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que pueden mostrar una actividad catalítica que sea mayor o menor en respuesta a ¿qué? A determinadas señales. ¿Sí? En determinadas señales. ¿Qué es lo que sucede? Estos ajustes de velocidad
son catalizadas por estas enzimas reguladoras, ¿sí? Por estas enzimas reguladoras. Y lo primero que vamos a hablar son las enzimas alostéricas. ¿Sí? Estas enzimas alostéricas, y lo podemos ver acá, tenemos aquí, dice sustrato, aquí está sustrato, y aquí tenemos un modulador positivo, ¿sí? Un modulador positivo, y un modulador positivo. ¿Qué es lo que pasa? Las enzimas alostéricas funcionan a través de uniones reversibles, ¿sí? No covalentes, no covalentes. Uy, ¿qué pasó? Veo una manito. Sí, dime, Carlos. Manito, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, ok. Creo que habrá sido un error. Bueno, entonces, estábamos viendo. Mm, Tenemos estos reguladores que se les llaman moduladores alostéricos. ¿Sí? Moduladores alostéricos. ¿Qué pasa? Pueden ser metabolitos pequeños, pueden ser pequeños cofactores, ¿sí? Que lo que van a hacer es trabajar sobre esta enzima reguladora. ¿Qué es lo que pasa? Que estas enzimas reguladoras tienden a tener varias subunidades, ¿sí? Y en algunos casos, el sitio regulador se encuentran en unidades separadas, ¿sí? Se encuentran en unidades separadas. Veamos el caso de esta imagen. Esta imagen tiene, aquí está. Aquí tenemos un esquema, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos dos subunidades. Aquí tenemos una subunidad C, que es una subunidad catalítica, y aquí tenemos una subunidad que es reguladora, de la que estamos hablando. De la que estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa? Viene la fijación, dice aquí, enzima menos activo. Ok. Viene el modulador positivo, se une, ¿sí? La fijación del modulador positivo en la subunidad reguladora, ¿sí? Hay un cambio conformacional. ¿Qué pasa? Viene la subunidad catalítica, se activa, ¿y qué va a pasar? Se une al sustrato. Se une al sustrato. ¿Qué va a pasar? Si esto se separa, ya después de tener, aquí tenemos complejo enzima sustrato activos, porque se ha unido el modulador positivo. ¿Sí? Se ha unido el modulador positivo. ¿Qué es lo que sucede? Si se separa, lo que puede pasar es que se revierta la forma y pase a una forma inactiva como estaba en este caso, porque ya no tiene el modulador positivo, ese modulador alostérico, ¿sí? Ese modulador alostérico. Y fíjense, muy importante esto. Estas enzimas alostéricas que presentan obviamente cooperatividad porque van trabajando de manera cooperativa, no siguen un comportamiento cinético de Michaelis-Menten, no lo siguen. Estos siguen una curva, vean que la curva de saturación, aquí tenemos velocidad inicial, aquí tenemos la concentración de sustrato, vean que la curva como tal es diferente. Tenemos una curva que le conocemos como sigmoidea. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros, dime Ismael, dime. ¿Verdad, licenciado? Chicas, que este es un principio bastante similar al de la hemoglobina, de la cooperatividad, pero distinto, Correcto. algo así. Es similar a lo que estamos viendo con lo de la hemoglobina, porque lo que pasa es que tenemos, bueno, en lo de la hemoglobina teníamos el estado tenso, el estado relajado, los estados de mayor afinidad y menor afinidad, y es similar a lo que podemos encontrar en la hemoglobina, ¿sí? Es similar, es
el mismo efecto observado en la unión del oxígeno a la hemoglobina con el observado en la unión del oxígeno a la hemoglobina con el estado tenso y el estado relajado. Así como tú dices, correctísimo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que lo que tenemos es que en el inicio, sí, en el inicio, la unión de un sustrato, ¿qué es lo que está pasando? Modifica la conformación de la enzima. Estamos hablando del modulador, no como sustrato, ¿verdad? ¿Qué pasa? Modifica la conformación de la enzima, ¿sí está? Modifica la conformación de la enzima, va aumentando la afinidad de los otros sitios por ese mismo sustrato, ¿sí? ¿Y qué pasa? Principalmente teníamos un estado de baja afinidad. Tenemos un estado de baja afinidad. Bajas concentraciones de sustrato van activando y van aumentando lentamente. Por eso tenemos este incremento lento. Pero ¿qué pasa? Cuando las moléculas de sustrato se van uniendo, favorecen un cambio conformacional a un estado de mayor afinidad y facilitan que más sustrato se una a las demás subunidades. Y es en donde tenemos este crecimiento, ¿ven? Este crecimiento de acá. Se genera una aceleración muy marcada de la velocidad en un intervalo estrecho de concentración de sustrato. ¿Qué es lo que pasa? Que al final se termina saturando, obviamente, al final se termina saturando, pero por eso tenemos esta curva sigmoidea. Por eso tenemos esta curva sigmoidea. Entonces, aquí al inicio, el inicio plano, tenemos baja afinidad. Tenemos esta subida rápida, tenemos esa cooperatividad, tenemos esos estados de transición a mayor afinidad, y ya esta meseta de acá es la saturación de la enzima. ¿Sí? Es la saturación de la enzima. Dime, Ismael. ¿Verdad que entonces, por decirlo así, en la mitad superior de la curva sigmoidea ya seguiría el comportamiento normal de la curva de Michaelis-Menten en todo caso? Pues fíjate que hasta cierto punto sí, porque tenemos, ya cuando llegamos en esta parte de acá, ya estamos en la misma saturación, ¿no? Ya llegamos a la misma saturación. Sin embargo, nosotros no vemos los esquemas como por mitades, sino que los vemos por completo para ver cómo inicia el proceso. O sea, no lo vemos así como seccionados, sino que lo que hacemos es ver todo el esquema para ver cómo va modificando con el paso del tiempo. Pero no tienes toda la razón en decir que al final se genera la meseta de acá y al final queda plano, como la saturación, que es lo que pasa en el comportamiento cinético de Michaelis-Menten. ¿Sí? Totalmente, totalmente. Ahora, esto es con las alostéricas. Ahora vamos con la modificación covalente, la otra que les decía, la otra que les hablaba. Fíjense, seguimos con las enzimas reguladoras, seguimos con las enzimas reguladoras. ¿Qué es lo que pasa? Que es otra clase importante de enzimas reguladoras. ¿Y qué pasa? Se modifica por modificaciones covalentes, ¿sí? Hay una cantidad grande de modificaciones covalentes. Hay una cantidad muy grande de modificaciones covalentes. Grupos fosforilo, grupos uridilo, grupos metilo, grupos amida, grupos carboxilo. Hay una infinidad, ¿sí? Y hay ciertos libros que dicen que hay más de 500 tipos diferentes de modificaciones covalentes. Hay muchísimas, ¿sí? Pero, nosotros en esta clase nos vamos a centrar en una como tal. La más frecuente que pasa con mucha diferencia
es la fosforilación. Es la más frecuente, la fosforilación. Se fosforila y se desfosforila. Y aquí es en donde vienen las proteínas sinasas. Por eso tenemos aquí fosforilasa quinasa, fosforilasa fosfatasa. Se podrán preguntar ustedes qué hace la quinasa y qué hace la fosfatasa. Las proteínas quinasas fosforilan la proteína. ¿Sí? Hay una transferencia del grupo fosforilo. ¿Qué es lo que hace la fosfatasa? Que hay una eliminación del grupo fosforilo. ¿Sí? Del grupo fosforilo. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en esta enzima de acá. En esta enzima de acá. Esta, si yo no recuerdo mal, es un ejemplo acerca de la glucógeno fosforilasa, si no estoy mal, si no me recuerdo mal de este ejemplo de esta enzima. Me acuerdo por las cadenas laterales de serina. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo importante en este caso? Que en la forma, puede tener una forma más activa o menos activa dependiendo si se fosforila o se desfosforila. En este caso, cuando se fosforila, es la forma más activa. ¿Sí? Tenemos la fosforilasa alfa. Se fosforilan residuos de serina. Aquí está la cadena lateral de serina y se ha fosforilado. Vean, aquí están los grupos fosforilos. ¿Sí? Pero viene la fosfatasa, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Quita los fosforilos, hay una eliminación enzimática y se vuelve a la forma menos activa. Entonces, vean que es reversible, esto es reversible. Se puede fosforilar, como no se puede fosforilar. Se puede reconvertir, ¿sí? Se puede reconvertir. Y muy importante, no siempre cuando se fosforila, está en un estado alto de actividad. No siempre. Por ejemplo, aquí les traigo ejemplos de ciertas enzimas. Por ejemplo, la acetilcoenzima A carboxilasa. Miren, fosforilada está en un estado de actividad bajo, pero sin la fosforilación está en un estado de actividad alto. ¿Sí? Vean la glucógeno fosforilasa, que es la que acabamos de hablar. Sin fosforilar está en un estado de actividad bajo, menos activa, vean. Y fosforilada, un estado de actividad alto. Entonces ustedes más adelante van a poder aprender y van a poder diferenciar cómo estas enzimas se van modificando en su actividad en base a si están fosforiladas o no. ¿Sí? Pero no siempre es que porque se fosforile está activo. No, nada que ver. No es así. ¿Sí? Ahora, otro tipo de modificaciones que son irreversibles, solo tienen una sola vez en la vida de la molécula enzimática, es irreversible y es el caso de lo que conocemos como simógenos o proenzimas. ¿Sí? Muchas veces en algunas enzimas se tiene un precursor inactivo que se denomina simógeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas enzimas se tienen que ver expuestas a roturas específicas que producen cambios en la conformación y que logran exponer el sitio activo de la enzima. ¿Sí? Logran exponer el sitio activo de la enzima. Entonces, ¿qué pasa? El precursor inactivo se le denomina simógeno o también se le puede conocer como proenzima y tiene que haber una ruptura específica de enlaces que produce cambios conformacionales para exponer el sitio activo de la enzima. Y esto es algo que es irreversible, que es completamente irreversible. ¿Sí? Es otro tipo de modificación que hay. Y finalmente,
finalmente, para dar final a la clase, bueno, aquí les traía ejemplos de simógenos. Sí, aquí les traía ejemplos de simógenos. Por ejemplo, la, muchas enzimas del estómago y del páncreas se regulan de esta forma, ¿sí? La quimiotripsina, la tripsina, se necesitan un simógeno y luego una ruptura para que haya una enzima activa. Pero lo final de la clase son las isoenzimas. Hemos hablado acerca de la inhibición, hemos hablado acerca de la regulación y finalmente vamos a hablar de que rápidamente estas isoenzimas son, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. No. Creo que alguien se le activó el Se le micrófono. activó el micrófono. Bueno, Bueno, siguiendo con las isoenzimas como punto final de lo de la clase, con las isoenzimas tenemos que las isoenzimas o las isocimas catalizan la misma reacción. ¿Sí? Catalizan la misma reacción. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo importante? No tienen necesariamente las mismas propiedades físicas. ¿Sí? Hay una diferencia en la secuencia de aminoácidos. Sí, hay una diferencia en la secuencia de aminoácidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sus propiedades reguladoras, su cinética y algo muy importante, la movilidad electroforética, que por cierto, las isoenzimas pueden separarse por electroforesis, ¿sí? Por electroforesis, porque no son proteínas estructuralmente idénticas. Tienen una carga eléctrica neta diferente, un punto isoeléctrico diferente, un tamaño y conformación diferente. Entonces, cuando se colocan en un campo eléctrico en electroforesis, se mueven a velocidades distintas. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque da la casualidad que catalizan la misma reacción, pero se encuentran en tejidos diferentes, ¿sí? Y eso es lo que les traigo acá. Por ejemplo, y esto es lo que sirve como método de identificación de ciertas patologías, ¿sí? Cuando hay distintos tipos de isoenzimas y responden, ¿sí? En patrones electroforéticos de manera elevada o disminuida, dependiendo del tipo de isoenzima que haya, se puede determinar una patología como tal, porque se encuentran haciendo la misma actividad enzimática, pero en diferentes tejidos, ¿sí? En diferentes tejidos. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí teníamos la LDH, la lactato deshidrogenasa, que son 5 isoenzimas. Por ejemplo, la creatincinasa, son 3 isoenzimas que hay en cerebro, que hay en corazón, que hay en músculo. Pero cuando hacemos el estudio de estas isoenzimas y vemos que hay alguna que está elevada, podemos determinar ciertas patologías. Y esto es solo una de las tantas utilidades que hay de parte de las enzimas. Bueno, en honor al tiempo, ha sido un placer haber estado con ustedes, haber estado en estas clases con ustedes. Recuerden que cualquier duda pueden preguntar. Cuídense un montón, descansen, almuercen, pasen un excelente día, los quiero mucho, cuídense.